Hola, muy buenas, soy Francisco Luna del canal de Coeltron. Hoy con otro nuevo vídeo. Hoy voy a hablar sobre el osciloscopio de la marca Rigol, este que está por aquí, este que aparece aquí en foto, el que tengo aquí en la mano, sobre el modelo DS1102ZE, un modelo básico de esta marca, pero que tiene muchas funciones que nos van a ayudar a la hora de buscar averías en electrónica, por ejemplo en las fuentes conmutadas. La fuente conmutada, supongo que ya sabréis o ya sabrás que es la parte donde más averías se produce en un aparato electrónico, por lo menos en mi experiencia, en este tipo de, en estas zonas de los aparatos electrónicos, la fuente de alimentación conmutada. En el osciloscopio voy a explicar lo que es las funciones básicas, vamos a ver cómo se hace el ajuste previo de la sonda para que tengamos unas mediciones más exactas y vamos a ver pues las funciones básicas de este osciloscopio. Un osciloscopio que, como ya digo, es de los más básicos de la marca Rigol, pero que viene muy completito. Y ahora lo vamos a ver ya directamente. Vamos a ver el osciloscopio. Deja los comentarios y si tú eres uno de los que tenga osciloscopios de otra marca o de esta misma marca con otro modelo y quiera aportar tus comentarios, pues nada, bienvenidos. Todo lo que sea un comentario para ayudar a todos los demás, bienvenido sea. Vamos a ver el vídeo, vamos a ver el osciloscopio. Por cierto, osciloscopio que lo tengo acompañado con un generador de señales de la misma marca Rigol. Venga, no me enrollo más, vamos a ver el osciloscopio. Venga. Bueno, pues aquí tenemos en el osciloscopio el Rigol DS1102ZE. Ultravision, 2 canales, 100 MHz, con un muestreo de 1 GB. A mi izquierda tengo aquí un Rigol, el DG821. Eso es un generador de señales. Vamos a poner bien por aquí que se vea el osciloscopio, que es lo importante ahora. Bueno, ya he encendido el osciloscopio, que está por aquí el botón de encendido. Aquí la conexión de un pendrive, por ejemplo, para guardar datos. Aquí tenemos una línea vertical que con estos botones ya podemos seleccionar lo que es unas mediciones preestablecidas. Por ejemplo, la frecuencia, voltaje de pico a pico. Por aquí tenemos otra línea vertical de botones que esta también se controla a la misma vez. Esta puede variar. Si pulsamos aquí, por ejemplo, podemos seleccionar de C a C o GND. También podemos seleccionarlo con este botón girando. Como podéis ver aquí, yo de todas formas lo dejo aquí en DC. Lo que voy a hacer es que tengo conectado en el canal 1 la sonda. Voy a quitar esto de aquí. Tengo conectado la sonda. Esta sonda que hay que ajustarla. Aquí tiene un huequecito, como podéis ver. Y con un destornillador de plástico vamos a ajustar la señal. Yo lo tengo aquí en escala de 10. Y tiene que coincidir con este de aquí. Si pulsamos en este botón, aquí podemos seleccionar por 1, por 10, por 20, por 50. Pero la sonda la tenemos puesta en 10, que es donde hay que ajustarla. Yo le doy a 10, aquí está en 10 y vamos a conectar esto por aquí y la señal por aquí. Vamos a bajarla hasta aquí. Vamos a ver si me la traigo un poco más abajo, aquí. Ahí creo que está bien. Vamos a ajustarla. Ahí, ya lo he paralizado. Bueno, como podéis ver, aquí la señal está prácticamente ajustada, pero yo le voy a toquetear un poco para que veáis la diferencia con la que se podéis encontrar cuando reciban el osciloscopio. Y esto pues hay que ajustarlo con un destornillador de plástico. He introducido el destornillador, a ver si encuentro este tornillito de ajuste y ya veréis cómo cambia la forma. Ahí lo podéis ver, ¿verdad? Mirad la forma que ha cogido, que esto es una forma, bueno, está deformada y tenemos que ajustar hasta que quede lo más cuadrada posible, como podéis ver. A ver si bajo. Ahí, me he equivocado, aquí, en este botón, porque si me paso aquí también me puedo pasar en esta parte de aquí.
Esto para ajustarlo como inicio, para tomar, antes de tomar las medidas de las señales. Vamos a ver si puedo ajustar, ahí, lo podéis ver cómo se deforma. Y vamos a dejarlo ahí, me viene perfecto. Bueno, pues ya tenemos por aquí ajustado lo que es la sonda. Lo tenía puesto en el canal 1. Voy a quitar el canal 1 y pongo el 2. Bueno, ahí creo que ya la podemos parar y podemos medirla. Bueno, pues voy explicando un poco, que me he liado ahí con la señal. Aquí tenemos una línea de botones, como podéis ver, serigrafiado de esta forma, que esta es la forma de trigger, de disparo, o sea, los botones, los mandos de disparo. Aquí tenemos serigrafiado otra parte, que tiene estos 3 botones. Esto es para la zona horizontal, para trabajar de forma horizontal. Y aquí tenemos serigrafiado otra zona de botones con canal 1, canal 2, para poder seleccionarlo. Y con esto también pues podemos hacer la división de los cuadros. Si vamos moviendo, vamos ampliando, pues nos irá cambiando el valor de cada cuadro. Aquí también tenemos este botón de aquí que se va a girar y podemos desplazar de forma vertical hacia arriba o hacia abajo. Si pulsamos, se viene al centro. Por aquí tenemos una línea de botones en vertical donde podemos seleccionar varias opciones en el menú. Y por aquí tenemos otra línea de botones verticales, que esta ya tiene unas funciones establecidas. Por ejemplo, si queremos ver la frecuencia, que yo ya lo tengo puesto, el valor de pico a pico, que ya está puesto por aquí. Si le doy, me dice que ya existe lo que es este valor que ya está puesto aquí. Y una frecuencia de 1 kHz. Por aquí, por esta parte, yo tengo el auto, que podemos seleccionarlo para que el mismo osciloscopio pues empiece a medir. Aquí se ha ido al canal 1 y al canal 2 haciendo el chequeo. Yo voy a desconectar el 1, que es donde tengo la sonda, que no hay señal. Vamos a darle ahí y me quedo con el 2, ¿vale? Y vamos a ver la señal de antes, la cuadrada, que la tengo por aquí, un poquito aquí, la vamos a dejar, ¿vale? La tenemos parada, la vamos a subir un poco aquí y la vamos a ampliar. Esto es lo que yo he capturado con el botón, con este de aquí. El trigger, podemos utilizar el osciloscopio de forma automática, pero yo, por ejemplo, a la hora de buscar averías en televisiones, lo que hago es que lo pongo en el modo de single, pone aquí, y le pongo un valor de, por ejemplo, 1 voltio. Esto lo quito de aquí, lo pongo en el modo de 1 voltio. Bueno, ya como lo tengo ajustado, pues me ha saltado de forma automática. ¿Por qué digo esto? Pues muchas veces cuando en los televisores suelen fallar, que uno de los fallos que tiene es que enciende la tele y a los 5 segundos pues esta se apaga o la imagen se va. Entonces el osciloscopio, si lo ponemos en modo auto, lo que es el disparo no nos va a coger la señal, porque no le va a dar tiempo. Mientras el osciloscopio se prepara para coger la señal, la tele ha encendido y se ha apagado. Pero de esta forma, si lo ponemos aquí, en el momento que encendemos la tele, el osciloscopio directamente ya nos coge la señal y la deja guardada, o sea, la deja paralizada, como está aquí, como podéis ver. Si yo me voy a este modo, como he dicho anteriormente, como podéis ver, ya está paralizada. Bueno, es una de las funciones que yo utilizo para buscar la avería en televisión, en lo que es las fuentes conmutadas. Vale, hasta ahí bien. Aquí tenemos otra serie de botones, otro grupo de botones. Aquí tenemos otro grupo de botones. Este, por ejemplo, que pone aquí Help, ayuda, si lo pulsamos, aquí no aparece un menú. Ahora, si queremos saber para qué queremos utilizar cada botón o qué función tiene cada botón, pues si le damos, aquí nos aparece las instrucciones del horizontal, del menú horizontal. Si le damos a Max, aquí aparece pues lo que es sus funciones. Si le damos, por ejemplo, aquí,
nos aparece explicando lo que es este botón. Esto es dándole a este de aquí, al botón Help, lo que es ayuda. Si lo quitamos, volvemos otra vez a lo normal. Aquí tenemos la forma de mover, por ejemplo, de ampliación. Como podéis ver, yo le voy dando, tengo que girar para ir ampliando lo que es la señal. Si le damos aquí, por ejemplo, y ahora observaréis que lo he cambiado, que pone aquí como una especie de movimiento más bruto, ¿no? Un cambio más brusco. Como podéis ver, me cambia la señal, me la amplía demasiado. A mí me gusta más de la otra forma, en fino, porque yo tengo aquí mejor ajuste. Por lo menos a mí me gusta este modo. Aquí tenemos también lo que es, podemos seleccionar las unidades, voltaje, lo que es la potencia, los amperios, pero yo lo dejo en la unidad de voltaje. Aquí lo dejo por ahí. Aquí tenemos lo que es, como he comentado antes, la escala. Si tenemos la sonda en 10, tenemos que poner aquí la escala de 10. Yo lo tengo en 1 porque tengo el canal 2 directamente la sonda conectada al generador de señales, por lo tanto lo dejo en 1. Ahí se me ha ido un poco, vamos a darle a esto un poco sensible, ahí, al 1. Vale, con este botón y este botón de aquí, igual que con estos dos, aparte de este menú que aparece por aquí, no sé si la cámara cogerá de que aquí hay dos puntitos, uno blanco y el otro un poquito más opaco, quiere decir de que todavía tenemos otra opción más, como podéis ver. Aquí exactamente igual, aquí tenemos 1, 2 y 3, quiere decir de que podemos seguir cambiando. Aquí lo podéis ver. Aquí también tenemos menú que va a cambiar a otro tipo de medidas y aquí aparece igualmente, aparece 1, 2, 3 y 4, creo que podréis verlo, yo le voy dando, le puedo dar hasta 4 veces, que cada botón adquirirá una función. Si le doy otra vez a menú, me voy a anteriormente, donde yo lo tenía, el valor de pico a pico que estaba por aquí. Vamos a poner otra medida. Aquí hemos tenido un valor máximo de 5,15 voltios y un valor de RMS de 5,1, ¿vale? Esto es a pulsar aquí, ya nos está diciendo de que ya lo tenemos seleccionado esta función. Creo que escucháis también el pitido. Vale, ponemos voltaje de pico a pico, que también lo teníamos por aquí puesto. Bien, continuamos. Aquí la entrada de señal podemos seleccionar DC, AC o GND. Yo lo dejo en DC siempre para poder medir tanto la señal continua como la alterna. Aquí le damos y pulsamos. Aquí tenemos para borrar lo que es pantalla, funciones, algunas funciones. Quitamos el auto y nos aparece otra vez la señal, la que teníamos de 1 kHz. Me está diciendo a mí aquí el generador de señales. Estamos aquí, lo vamos a capturar directamente. Y bueno, aquí tenemos también más utilidades en estos botones, donde si le vamos dando va a ir cambiando el menú. Aquí por ejemplo, si le damos, aparece el menú de idioma: inglés, portugués, alemán, chino, francés. No trae español, lo vamos a quitar de aquí. Aquí pues nos da otras funciones, por ejemplo la captura que queremos hacer. Aquí podemos hacer lo que es una captura de imagen, le damos a imagen, pero aquí nos da la opción de seleccionar el tipo de imagen en el formato que queremos guardarlo, en PNG, en JPEG o en BPM 8 o 24. Eso lo podemos hacer desde aquí también. Podemos seleccionarlo bien pulsando o cambiando con la perilla. Yo lo dejo en PNG aquí. Aquí también tenemos lo que es los parámetros, encendido y apagado. Vamos a darle a más funciones que tenemos por aquí. Podemos, cada vez que le vamos dando, vamos cambiando. Y aquí igualmente podemos cambiar también lo que es el rango y todo esto de aquí. Si le damos aquí, exactamente igual, tenemos otros parámetros. Aquí tenemos otros parámetros. Aquí tenemos otros parámetros, como por ejemplo
El brillo yo lo tengo en 87, vamos a darle hasta 100, ya me está diciendo aquí que tengo el límite, lo vamos a bajar, pero como podéis ver el brillo se refiere a lo que es la rejilla de fondo, esta que está aquí. Ya lo tenemos al máximo, a 100. Y aquí, en este de aquí, si vamos pulsando, podemos ver de que podemos cambiar lo que es el dibujo que tenemos de fondo, la rejilla. Ahí aparece una línea, una cruceta, y aquí aparece simplemente lo que es la señal, el cuadro. Yo lo tengo puesto siempre aquí, ¿no? En la división de cada cuadro y demás. Aquí tenemos la intensidad, que esta intensidad se refiere a la señal que estamos viendo, a la que ha capturado, que no es como anteriormente a la rejilla. Aquí nos dice que ya estamos en el límite, como podréis escuchar el pitido, y vamos a darle al límite arriba y nos dice que ya estamos en el máximo. Yo lo voy a dejar en el 90%, ¿vale? Ahí. Bueno, borramos esto, quitamos esto de aquí. Este osciloscopio es básico, pero según la utilidad que nosotros queramos, pues puede que vaya bien. Para mí me va bien el tema de las reparaciones, y con el generador de señales, como habéis visto, pues exactamente igual. Es muy fácil de manejar, tiene muchas funciones que yo realmente no las voy a utilizar. Por eso también tengo el más básico, porque para las reparaciones que yo hago de televisión y demás, con este me sobra. Para hacer también las comprobaciones, por ejemplo, de los filtrados de los condensadores, porque como podemos ver, cuando medimos con un polímetro, lo que nos indica es la tensión, pero no nos dice si esa tensión tiene un rizado o no. Sin embargo, con el osciloscopio podemos verlo. Esas son las utilidades que yo le doy. Ya depende si lo utilizan en un laboratorio y necesitan más funciones o no. También podemos averiguar con esto pues bastante averías en el tema de las fuentes conmutadas, que creo que lo he dicho anteriormente. Pues nada, hasta aquí este vídeo, espero que les haya gustado. Eso sí, tengan en cuenta de que tengo el osciloscopio y vais a encontrar más vídeos haciendo prácticas o buscando reparaciones, o sea, averías en circuitos electrónicos. Eso será en otros vídeos a partir de cuando suba este vídeo. Hasta aquí, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.